Bienvenidos a Democracia, un programa del área futuro de CNN Chile. Hoy profundizaremos en una dimensión poco conocida del problema de la corrupción y del crimen organizado, que tanto nos preocupan. Cómo estos fenómenos golpean de manera diferenciada según el género. Conversaremos con una experta en este tema para aclarar también si hombres y mujeres son igualmente corruptibles. Reviviremos, además, el panel de conversación que tuvimos hace algunos capítulos sobre la inclusión efectiva y el sentido que tiene en nuestras democracias, específicamente la inclusión de personas mayores y de niños, niñas y adolescentes. Comenzamos. Es el momento de nuestra entrevista internacional acá en Democracia en CNN Chile. Ana Linda Solano es abogada especializada en corrupción y género, en los temas de investigación criminal con énfasis en lavado de activos y crimen organizado. Es consultora del área de gobernanza democrática de Eurosocial, profesora de la Universidad Externado de Colombia y de la Academia Latinoamericana de Investigación de Delitos Financieros y Tributarios de la OECD. Ana Linda, un gusto conversar contigo. Muchas gracias por el contacto. Claro que sí, feliz de estar acá y de tener esta conversación contigo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Lo primero que quisiera comentarte, Ana Linda, es que en Chile durante décadas estuvimos al margen de los fenómenos de crimen organizado tan comunes en la región latinoamericana y sin embargo ahora estamos siendo golpeados con mucha fuerza por esta nueva criminalidad, con redes internacionales, etcétera. Tú que has trabajado en la Fiscalía de Colombia, que como penalista e investigadora tienes tanta experiencia, ¿qué es lo primero que podrías decirle a una sociedad que está todavía en shock y muy sorprendida con la llegada de este fenómeno? Lo primero es que no están solos. Colombia, de donde soy, llevamos muchos años viviendo esto y la región ha tristemente ganado mucha experiencia en términos de lucha contra gran criminalidad. Lo importante en estas cosas, te digo, y mis años de investigadora en la temática es entender, dimensionar el problema, que muchas veces no lo hacemos bien. Estamos viviendo una transnacionalización del delito. Es importante ver cuáles son esos vectores de contagio, de qué manera se da esa deslocalización de funciones en la criminalidad organizada. Muchas veces nos aproximamos a estas formas de criminalidad entendiéndola de forma jerarquizada y cada vez funcionan más como empresas y funcionan más como prestaciones de servicios y funcionan más proviendo servicios a nivel regionales, de pronto donde hay precisamente, como dices tú, menos controles, menos entendimiento de las funciones. Mucho de esto es facilitado obviamente por temas de impunidad, de corrupción, y vemos cómo las cleptocracias o las capturas del Estado, como por ejemplo la financiación política de campañas va asociado a estas formas de gran criminalidad, formas de contratación que vemos que se van volviendo un poco sistémicas en la región. Ustedes tienen a un experto, Engel, él explica muy bien cómo muchas de estas formas inician en lo local. A veces la corrupción o estos fenómenos de gran criminalidad lo vemos a nivel nacional y no tenemos el foco en lo local. Inician con el desvío de contratos de educación, de la construcción de un hospital, y con eso se va dando tanto formas de lavado como formas de captura del Estado, de financiamiento ilícito de partidos políticos o de campaña. Entonces, entender cómo esto se ha presentado en otros contextos y dimensionarlo en nuestras realidades, ver cuáles pueden ser esos que nosotros llamamos vectores de contagio, llamémoslo así, formas, prestadores de servicios que replican formas de trabajo que dan facilidad para que estos fenómenos puedan tener lugar y se repliquen. Es decir, la cooperación fundamental, en primer lugar, por las experiencias que los distintos países tienen. Cuando tú hablas de la estructura de las organizaciones de crimen organizado como empresas, uno pensaría en la necesidad de
perseguir el origen de los dineros, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en Chile ha habido mucha reticencia y mucho celo en levantar el secreto bancario, en perseguir los delitos financieros, tributarios, etcétera. ¿Qué es lo que funciona en este sentido? Lo dices muy bien, perseguir el dinero como metodología de investigación. Sabes, nosotros estamos acostumbrados a investigar, muchas veces fraccionamos fenómenos que en la realidad no están fraccionados, es decir, vemos independiente el fenómeno de la corrupción como si sucediera en un laboratorio, en un ambiente aislado, o vemos el lavado de activos por otro lado, y la conducta que da origen a esto. Pero realmente en la práctica, en la realidad, estos fenómenos están interrelacionados, son interdependientes. Sin corrupción no existiría, por ejemplo, trata de personas, que es la segunda o tercera economía más importante del mundo, y así otros fenómenos, los delitos medioambientales, etcétera. Entonces, lo primero que yo te diría es no fraccionar el entendimiento del fenómeno. Y esto tiene mucho que ver con lo que tú mencionas, el seguimiento del dinero, cómo están los recursos, dónde están, de dónde se mueven, por qué. No quedarme tampoco con el caso a caso, es decir, creer que porque está el cabecilla, el jefe o el alcalde o esta figura pública, ya he desestructurado aquella organización o aquella red. Realmente los entramados suelen ser mucho más complejos, como te decía, los facilitadores, muchas veces los abogados en ciertos países, los contadores, tienen formas de hacer las cosas que pueden llegar a estar facilitando con los servicios, los bancos, esta serie de actividades. Entonces, entender los flujos ilícitos, no solo en términos, como bien lo pones, de mercancías, de la que se trate, sino también de dinero, es fundamental. No separar ese entendimiento, como te digo, inclusive como metodología de investigación para entender estas estructuras y estas formas. Cada vez organizaciones criminales que inclusive originalmente fueron terroristas o son consideradas terroristas, tienen entramados empresariales cada vez más complejos. Recientemente se vio la investigación de las estructuras empresariales, por ejemplo, de Hamas, y así varias organizaciones en la región van mutando de una base, digamos, social o de otras lógicas a hacer unas transiciones a unas formas mucho más organizadas, transnacionales, empresariales. Y eso les permite también transicionar hacia otras formas de relacionamiento con los estados. Entonces empiezas a ver cómo varias de estas organizaciones típicamente criminales empiezan a denominar o apoyar a determinados candidatos a cargos públicos, a cambio luego de controlar estas mismas organizaciones, las contrataciones y definir temas en últimas de política pública, dónde se invierten y para dónde van los recursos públicos, y esos son también formas de lavado. Entonces, la invitación es no fraccionar el entendimiento de estos fenómenos, mirarlos en esta forma sistémica, no siempre tener en la cabeza, como decimos, estos jefes o estos personajes a veces más visibles, sino aquellos intermediarios, facilitadores que permiten que las redes funcionen, y sí ver los flujos ilícitos, los movimientos como metodología de entendimiento y de investigación, incluyendo, como bien lo mencionas, el movimiento del dinero, porque eso es lo que permite ver estas formas de operar a través de empresas, fachadas o reales, a través del movimiento de mercancías, el comercio internacional. Una de las formas más importantes de lavado y que poco entendemos por la complejidad es el lavado de activos a través del comercio internacional. Entonces, eso nos abre a unos entendimientos mucho más complejos de lo que creemos normalmente que son amenazas solo violentas o de actuar violento o organizado en esa forma de ataque.
Entiendo. Ana Linda, mencionaste el tema de la trata de personas. Esto nos acerca a uno de tus áreas de expertise, que es el género. Me gustaría que me contaras cuál es la relación que existe hoy, sobre todo considerando que Chile tiene una frontera muy amplia, muy porosa, está aumentando la trata de personas, en muchos casos, la mayoría de los casos con fines de explotación sexual, narcotráfico, trata de personas y género. Gracias por esa pregunta. Sí, ilustra parte de lo que venimos conversando, cómo en la realidad estos fenómenos no están tajantemente separados. La trata de personas es una de las economías ilícitas más importantes. Tal vez el narcotráfico cada vez va perdiendo menos, precisamente por los niveles de controles que hay, de la persecución, deja de ser una de las economías principales y empieza a competir con otras, como puede ser la trata de personas. Y es triste porque la mercancía que se comercia aquí es el ser humano. Y en gran medida en las distintas formas de explotación, llámese laboral, sexual, matrimonio forzado, órganos y demás, la mayoría de las personas son mujeres, niños y niñas. Por eso, digamos, es un delito que tiene un sesgo de género bastante importante, migrantes, personas en situación de vulnerabilidad de distinta manera. Entonces, entré, digamos, a analizar estos temas por la corrupción que facilita la trata de personas, tratar de entender esas dimensiones de corrupción que tienen un impacto diferenciado a razón de género. Y te encuentras un universo muy complejo y poco estudiado. La verdad es que hay políticas públicas, hay un interés en la región, pero poco es entendido en esa dinámica de economía ilícita. Y parte de esos nexos, como tú bien lo planteas, es precisamente el narcotráfico, cómo muchas veces mujeres que son víctimas de trata de personas, de estas formas de explotación sexual, son también forzadas a traficar, sea microtráfico o narcotráfico, en centros, por ejemplo, de prostitución, de explotación sexual, como las comúnmente denominadas mulas, entre otras formas, y ellas son las que terminan siendo vinculadas a procesos penales porque no somos capaces de investigar elevando la cadena criminal y entendiendo que son redes mucho más complejas las que están detrás. Muchas veces estas mujeres que están digamos, privadas de la libertad tienen esa doble condición de haber perpetrado un delito, pero también estar en un contexto de ser víctimas de otras formas de criminalidad. Es una realidad muy compleja, muy interesante de entender para que las fiscalías de la región pues, puedan reenfocar parte de las actuaciones que se hacen en materia de lucha contra el narcotráfico. Pero sobre todo, y a propósito de nuestra conversación, es la capacidad de ver esto mucho más en esos entramados y en esos movimientos, en esos, como llamamos, flujos ilícitos. Hablemos de corrupción y género. Tú planteas que las mujeres son las más perjudicadas por los efectos de la corrupción. Quisiera que me contaras algo de eso y también de si hay evidencia de si las mujeres y los hombres somos igualmente corruptibles o no. Sí. Bien, esa es una pregunta que nos da para toda una conversación nueva. Es muy importante que la plantees. La corrupción suele entenderse neutra, pero la corrupción tiene rostro y mayoritariamente y diferencialmente sus víctimas son mujeres, a pesar de lo que la medición normalmente nos indica. Que una mujer sea solicitada por parte del fiscal que lleva su caso de alimentos, de realizar favores sexuales, que una hija para que su padre en el contexto de la crisis del COVID reciba una solicitud por parte del médico de favores sexuales, que una joven vaya por un programa de educación donde el alcalde de su localidad y deba de aceptar tocamientos por parte de este y luego sea absuelto por el sistema de justicia porque él no tenía la autoridad con la que otorgarle ese proyecto de educación que ella daba, nos muestra que hay unas dimensiones de género que están normalizadas, porque la mujer del primer caso, estos son casos reales en América Latina, la mujer del primer caso cree que el fiscal, que está bien que el fiscal le diga eso porque le va a prestar más atención a su caso y va a ser resuelto. Entonces normalizamos ese tipo de conductas, pero son formas de corrupción
como puede ser que alguien te pida un soborno porque te pasaste el semáforo, pero donde hay un sobrecosto con un sesgo de género, porque mayoritariamente las mujeres son las que son víctimas de este tipo de situaciones, donde claramente estás en escenarios de violencia de género y obviamente tienes una dimensión de derechos humanos. Entonces, piénsalo como que esta dimensión de género le agrega más elementos al entendimiento del fenómeno de la corrupción que hoy día no estamos viendo, no conocemos bien o peor aún, tenemos normalizados. La corrupción en este sentido se nos vuelve relacional, ¿sí? Es una corrupción, volvemos a decir, no ocurre en un escenario aislado, sino a razón de facilitar otro tipo de criminalidad. Como hablábamos, la corrupción que facilita la trata, el funcionario que avisa que va a haber un operativo para que en el lugar de explotación de menores se preparen y lo eviten. Es una corrupción que tiene esta dimensión de derechos humanos y eso nos obliga a repensar las categorías que hoy nos tenemos. No podemos estar hablando de pequeña corrupción cuando hay violencia sexual o de otro tipo y está de por medio esta dimensión de derechos humanos. Y es una corrupción sistémica porque muchas veces sobre la base de esta población vulnerable yo construyo los programas sociales o la política pública desviada y eso nos lleva al primer punto que tú planteabas. Y así yo genero clientelas, genero lealtades y genero todo un sistema que se alimenta en últimas de la explotación de la población vulnerable para favorecer organizaciones criminales o partidos políticos que se financian ilícitamente de estas conductas. Entonces, te invita a verlo también de esta manera sistémica, relacional y en una dimensión de derechos humanos que no tenías clara. Frente a la pregunta si las mujeres o los hombres tienden a ser más corruptibles, ahí tal vez empezó a finales de los 90 toda esta conversación y lo más interesante es que tal vez esa no es la pregunta correcta. ¿Ya? Hay estudios empíricos en un sentido u otro. Mayoritariamente se suele entender que la mujer está en escenarios de mayor aversión al riesgo por los roles socialmente asignados. Tiene menos oportunidades de estar en esos escenarios de corrupción. Hay diversas teorías que te explican por qué es posible que se dé esa tendencia. Cada vez desde feminismos distintos hay intentos de reivindicar la autonomía y la agencia de las mujeres también en la comisión de delitos. Pero yo creo que lo más importante son esas teorías que le apuntan a que es el sistema el que tiene que ser más justo. Es decir, si las instituciones democráticas son fuertes, si los sistemas de control son fuertes, si hay transparencia, si hay accountability, rendición de cuentas, tienes tanto más mujeres en espacios de toma de decisión o de poder como menos escenarios de corrupción. Ana Linda, y por último, ¿cuáles son los pasos que tú crees que de manera realista nos pueden llevar a intentar contener precisamente la corrupción que tanto daño le hace específicamente a las mujeres y a las niñas? Yo creo que el primer paso es entender, dimensionar el problema, así como se hace evaluación de riesgo para temas como lavado de activos. Creo que hay que mejorar las caracterizaciones que hacemos de estas temáticas, tanto recoger información cuantitativa como cualitativa que nos ayuda a dimensionar el problema en la región. Han habido acercamientos, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional lo ha medido, hay que continuar, digamos, esas mediciones y esos entendimientos, pero hay un movimiento en la región que creo que es importante de introducir reformas normativas que permitan visibilizar estos componentes de género asociados a la corrupción. Yo creo que la clave ahí también está, más que en estas reformas normativas, en la oportunidad de hacer paquetes de políticas públicas que nos permitan ver esas dimensiones de poder, que nos permitan generar herramientas como puede ser protección de denunciantes con enfoque de género, fomento a la denuncia, pero sobre todo fortalecimiento del trabajo al interior de las entidades que tienen a cargo la persecución penal, las fiscalías y demás, porque es muy complejo en la práctica un caso de esta naturaleza que puede tener connotaciones de violencia sexual y de corrupción.
entenderlo, como digo, más allá del caso a caso, en una mirada mucho más sistémica que nos puede estar dando cuenta de realidades más complejas. Y sobre todo, tratar como sociedad de entender esas dimensiones del poder. Casos como el de Epstein nos muestran cómo asociado a la explotación de personas, explotación sexual de personas u otros, hay formas de poder, mejor hacer negocios, generarse lealtades entre personas que ostentan distintos cargos en distintos países, o sea, estas redes transnacionales de negocio que muchas veces se suelen basar en ese tipo de formas de explotación. Entonces es hacer más visible eso, nos muestra unas dimensiones de corrupción que no estamos viendo, relacional de derechos humanos y sistémica, que puede ser muy importante para la caracterización misma de la corrupción, pero también para respetar los derechos de estas personas que pueden estarse viendo afectados de manera diferencial. Perfecto. Ana Linda, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Muchas gracias y un saludo a la distancia. Con mucho gusto y encantada. Nos vamos a la pausa, ya seguimos con más en Democracia. De regreso en Democracia en CNN Chile, en el contexto de polarización de la sociedad que hemos estado viviendo, surgen iniciativas que buscan generar espacios de encuentro entre opiniones y realidades distintas, muchas veces opuestas, con el objetivo de alcanzar acuerdos en la ciudadanía. En la siguiente nota veremos algunas de estas iniciativas concretas. Hablar, encontrarse, escuchar. Acciones que parecen fáciles, pero que no se dan frecuentemente. Más aún en un ambiente polarizado, donde reinan más las diferencias que las similitudes. Por eso, generar espacios de diálogo y encuentro puede ser el paso a acercarnos un poco más. ¡Síganme por acá! En Puerto Varas se buscó generar este espacio en el Encuentro Nacional de Vinculación Social, o más conocido como ENVIS, con diálogos entre autoridades, líderes sociales, empresarios, emprendedores, académicos y representantes de distintos sectores que viajaron desde todo el país para ser parte del encuentro, enfocado en la sustentabilidad. Encuentro con las distintas personas de las distintas áreas, de vernos como personas, conocernos, que el currículum queda de lado y saber un propósito en común de lo que está pasando con la Ñuque Mapu. Ha sido muy enriquecedor porque nos hemos dado cuenta que al final de todos tenemos como la misma, que tenemos el problema de la basura y que tenemos que ver cómo solucionarlo. La iniciativa, generada por Balún Latam y la Corporación Tresporí, tiene el objetivo de promover el diálogo y, por sobre todo, encontrarnos. Debería ser obvio el que nos podamos encontrar, pero hoy día parece que no es tan obvio. Y algo que pareciera ser como muy natural, como seres, como animales sociales, instancias como esta permiten que mundos que quizás nunca hubieran podido interactuar lo puedan hacer. Y además tiene una posibilidad de demostrar con este rito instaurado ya hace más de 5 versiones y ya para la 6ª que vamos, donde hay una voluntad de diálogo increíble de cualquier espectro que tú quieras poner sobre la mesa. Nosotros creemos que Chile tiene una convivencia bastante dañada, producto de décadas, si no siglos de desigualdades, sobre todo de trato. Y sobre esa convivencia dañada, nuestra apuesta es hacer una cultura del encuentro, una manera donde gente que en la vida no se toparía porque tienen vidas muy diferentes, pero que están haciendo cosas, nos demos el tiempo de estar un día completo, al menos, en un espacio seguro para generar un vínculo. El vínculo es un tipo de relación donde tú quedas con ganas de seguir conversando con el otro. Es la interacción cara a cara que puede nutrir aún más el encuentro. La presencialidad, digámoslo así, nos permite no solamente acceder al lenguaje oral, sino también a la interacción física, ¿sí? Entonces ahí podemos ver los gestos, las caras, y eso transmite una emocionalidad que también se pierde de alguna manera o no tiene la misma dimensión en las redes sociales. Entonces, cuando queremos
debatir, ¿sí? Cuando queremos conversar, cuando queremos encontrarnos con otras personas, se favorece mucho el encuentro cara a cara, pero también, tal como digo, el encuentro cara a cara en condiciones adecuadas. Chile Escala también busca ser un proceso de participación ciudadana, realizado a través de diálogos digitales interregionales que buscan conocer la opinión de la ciudadanía sobre Chile, inquietudes y anhelos. Creo que es una oportunidad y un espacio para poder compartir la opinión, para poder debatir, para poder alzar la voz. Y que también de ahí se pueden nutrir otros espacios de organización, otros espacios de comprensión, otros espacios de poder darte cuenta y decir, oye, tampoco estoy solo, como esto que me pasa a mí y que creía que me pasaba solo a mí, también le está pasando a otras personas. ¿Qué les preocupa y tranquiliza del momento actual que vive Chile? ¿Qué tendría que pasar el próximo año en sus vidas, sus comunas y en el país para que ustedes sientan una mayor tranquilidad? Son algunas de las preguntas de este encuentro, donde varias respuestas apuntaron a la seguridad como un factor primordial. Resultados que buscan acercar y visibilizar. Cuando empezamos a armar este proyecto siempre quisimos generar espacios de encuentro, de conversación, donde distintas personas pudieran generar una mirada en común sobre aquello que quieren para el país. Eso siempre supimos queríamos hacerlo a través de espacios dialogantes de participación, donde no solo participaran aquellos que tienen el tiempo, las herramientas o la información para hacerlo, sino que también pudiéramos salir a buscar a aquellas personas que normalmente no participan de estos espacios y que pudiéramos asegurar que esta era una conversación representativa de esta enorme diversidad de miradas que existe en el país. Si bien en el país existen múltiples encuestas y otras herramientas de información social que son fundamentales para el debate público, creemos que el diálogo tiene un valor distinto. La cohesión social pasa por porque las personas interactúen, ¿sí? De alguna manera tengan espacio de conversación, de encuentro, de conocimiento. Entonces, efectivamente, y eso se ha estudiado bastante, esto que se llama la fragmentación social, ¿no? Cada vez yo creo que se promueve de manera directa o indirecta un modo de vida más bien individualista o más bien centrado en los espacios personales, ¿no? La familia, el grupo de amigos, y se promueve poco instancias más colectivas de conversación. Todo espacio de conversación se vuelve una oportunidad para acercarse más, aprender de las diferencias, de encuentros que son poco frecuentes y poco probables que debemos potenciar. Ahora queremos revivir en Democracia lo que fue nuestro panel enfocado en la inclusión y el rol que tiene en la democracia. Nos acompañaron en la temporada 2023 Macarena Rojas, que es directora ejecutiva del Centro UC de Estudios de Vejez y Envejecimiento, y Candy Fabio, oficial de protección infantil del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Chile. Veamos. Y ya estamos listas para iniciar la conversación en nuestro panel sobre grupos específicos que tienen necesidades especiales de inclusión en nuestra sociedad. Estamos junto a Macarena Rojas, directora ejecutiva del Centro UC, Estudio de Vejez y Envejecimiento. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Trabajadora social, diplomada en políticas públicas y en administración para la gestión gerontológica, directora ejecutiva de este centro que yo mencionaba, directora del programa Adulto Mayor de la UC y directora de gestión del Observatorio del Envejecimiento UC con Futuro. Y también estamos con Candy Fabio. Bienvenida, Candy. Muchas gracias. Hola, oficial Carolina. de protección infantil del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Chile, licenciada en educación, profesora de educación diferencial. Colabora, Candy, en investigaciones, informes y guías de UNICEF. Bienvenidas las dos y empecemos con este tema en que, claro, segmentos tan significativos de la sociedad parecieran, y esto es lo que les quiero preguntar, quedar fuera de la foto cuando hablamos de democracia, ¿cierto? Que no completamente fuera, pero quizás a medias, no enteramente dentro de la foto de los derechos plenos, del ejercicio pleno de la ciudadanía. En primer lugar, comparado con otros países, ¿es la chilena una sociedad inclusiva, Macarena? Respecto al segmento de mayores, yo diría que es un diagnóstico bien compartido. O sea, lo primero, la vejez es una etapa muy heterogénea, entonces no hay una única vejez. Hablamos en general de vejeces porque hoy en día una persona de 60 años, activa, que trabaja, puede tener vivo a su papá, a su mamá de 90 años, y para la sociedad los dos son igualmente mayores o viejos, sin embargo una vejez probablemente no tiene nada que ver con la otra. Entonces te diría que más bien el diagnóstico transversal es que en muchas de las aristas y sobre todo como en la mirada global,
que tenemos como sociedad, en la valoración que damos a este grupo etario, hay una mirada poco inclusiva o hay una mirada muy reductiva, es decir, como que los mayores están determinados a ciertos roles, a ciertas tareas, y esas muchas veces no están vinculadas con el ámbito de la participación, del poder, cuando muchas veces muchos de los candidatos son mayores pero no se reconocen mayores, o no está tampoco muy puesta en la agenda las temáticas de personas mayores, a pesar que son uno de los grupos que históricamente más vota, más cívicamente involucrado está. ¿Sí? Entonces, yo diría que en Chile nos enfrentamos a esa realidad, pero lamentablemente no es tan distinta a lo que pasa en otros lugares también, como la pérdida de poder social o de visibilidad social. Muchas veces lo que los mayores reclaman es como, dejo de trabajar, pierdo mi rol y a veces paso a ser como invisible, ¿no? Como invisible de la sociedad. Y en el caso de los niños y las niñas, Candy. Bueno, los niños, niñas y adolescentes históricamente están marginados de distintos espacios sociales y de decisión. A propósito de lo mismo, hay un principio y un derecho establecido en la Convención de los Derechos del Niño, que es el derecho a la participación, el derecho a ser escuchado. Sin embargo, que los niños puedan hacer ejercicio de ese derecho a nivel latinoamericano, a nivel mundial y específicamente en Chile, es algo en lo cual todavía cuesta que sea instalado y que esté normalizado. De hecho, muchas veces en distintos espacios sociales los niños tienen como que dar prueba de que tienen competencias para ejercer el derecho a la participación, cuando ellos en verdad debieran ser consultados en todas aquellas materias que les afectan en el desarrollo de su vida. Los niños en general se organizan, participan, hay distintos mecanismos, sin embargo los adultos tenemos la tendencia de siempre dejarlos fuera y no consultarles nada. Y cuando les consultamos, no siempre explicamos o damos cuenta de aquellas opiniones que fueron recogidas y las que no fueron recogidas, por qué no son recogidas. Entonces, en definitiva, históricamente han sido marginados. Uno podría decir que Chile cuenta con algunos mecanismos establecidos por ley que dicen, de verdad a los niños hay que escucharlos, de verdad hay que hacerlos parte de las decisiones que afectan sus vidas. Sin embargo, estos mecanismos todavía están como siendo muy organizados por adultos, requieren de mucha logística, no se le pregunta a los niños cómo deben ser organizados, entonces estamos todavía en un camino de hacer efectiva esta participación. ¿Y esto es distinto en otros países o es más o menos una realidad compartida? Yo creo que es una realidad compartida. Las culturas, sobre todo en América Latina, es muy adultocéntrica, ¿verdad? Vemos a los niños como menores, hablábamos recién a propósito de términos conceptuales que están súper sobreinstalados en nuestras sociedades. Sin embargo, hay experiencias en algunos países de la región que están un poco más evolucionadas respecto de la chilena y que tiene que ver básicamente con que Chile es uno de los últimos países que tiene una ley de garantías. Por ejemplo, fuimos uno de los primeros países en ratificar la convención, sin embargo, hacerla operativa en todos los ámbitos de la vida de los niños ha sido un tremendo desafío y por eso somos el último país, el año pasado, que recién cuenta con una ley de protección integral de los derechos y que crea un sistema para que los niños hagan ejercicios de la totalidad de los derechos que establece la Convención. Y en ese contexto, la participación como derecho y como principio es iluminadora en términos de abrir camino para el ejercicio de los otros derechos. Entonces, por eso cobra tanta relevancia poder contar con mecanismos de escucha activa y de rendición de cuentas, que era lo que les decía, de decirle a los niños cuándo sus opiniones han sido o no consideradas. A diferencia de los niños, las personas mayores sí pueden votar, ejercen ese derecho. ¿Cuáles son las dimensiones en que se sienten, por decirlo, menos ciudadanos y ciudadanas las personas mayores? O menos escuchados, o menos vistos, o más invisibles. Yo te diría que ese es un reclamo más o menos transversal. A propósito, por ejemplo, de los últimos procesos constituyentes, costó mucho poder levantar en las comisiones que era más pertinente que se considerara al menos una referencia a la no discriminación por edad o alguna referencia a garantizar ciertas seguridades mínimas o a la no discriminación a esta etapa de la vida. Entonces, yo diría que eso está presente prácticamente en todas las dimensiones porque tiene que ver con un cambio cultural, ¿sí? Muchas de las personas mayores también tendemos a minimizar el rol porque
los mayores son uno de los grupos que más se organiza y participa en clubes de adulto mayor, que es como lo primero que a uno se le viene a la mente cuando habla de organizaciones de personas mayores. Sin embargo, muchas de las personas mayores de hoy día han sido referentes, son las mujeres que han hecho las ollas comunes por años, son dirigentes comunitarias, son dirigentes de las juntas de vecinos, son dirigentes de las comunidades de base de las organizaciones religiosas. Sin embargo, cuando empezamos a mirar solo con la lógica de edad, es como que minimizamos su rol a ocupar el tiempo libre en recreación, en ocio, y los espacios que se propician para eso son muy limitados. Entonces, las organizaciones de personas mayores que logran levantar demandas que tienen que ver con solicitar ciertas garantías de los derechos o avanzar en ese camino, son pocas y tienen un camino muy duro de llegar hacia allá. O sea, obviamente que hay ciertos órganos que tienen garantizada la participación de mayores, por ejemplo, que exista un comité consultivo en Senama o en los consejos de salud también, pero es bastante limitado y yo te diría que es un poco multifactorial. Es porque no se visibiliza y no se da mucho ese espacio, como esa frase que dice, nada para nosotros sin nosotros, donde efectivamente los mayores sean copartícipes activos de ir construyendo este cambio, y cuesta mucho desde el otro lado cuando las organizaciones de mayores o en conjunto las organizaciones que trabajamos en torno a la temática y las organizaciones de mayores llegamos a golpear la puerta para decir, oye, avancemos un poquito más en derechos, intentemos consagrar algo que indique la no discriminación por motivos de edad, qué sé yo. Hay personas que adhieren y que están muy abiertos a avanzar e impulsar eso, pero hay muchos otros que algo que a uno le podría parecer muy de sentido común o algo en lo que socialmente estamos muy de acuerdo, y que no es tan fácil mover ese renglón un poco más allá. Entonces yo te diría que también se va generando cierta frustración, es decir, oye, hay organizaciones de mayores que han trabajado muchísimo por años, impulsando propuestas, impulsando iniciativas. Sin embargo, en Chile todavía no logramos tener una ley integral que garantice ciertos derechos de las personas mayores. Chile ya desde el 2017 ratificó la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, pero todavía no tenemos una ley, como pasó con la Convención de Infancia, que efectivamente logre ir garantizando en los distintos ámbitos de la vida de las personas mayores y en los distintos ámbitos de la vida de quienes no somos mayores, pero lo vamos a hacer, poder efectivamente ejercer esos derechos cuando lleguemos a esa etapa de la vida. Claro, porque uno piensa en grupos minoritarios de la sociedad, que no son necesariamente minoritarios por número, sino por el lugar que ocupan en la escala social. O sea, el mejor ejemplo somos las mujeres, que logran una organización que ejerce la presión suficiente como para tener normativas, leyes que digamos garanticen sus derechos. Pasa con las personas de la diversidad sexual, pasa de nuevo con en Chile hay matrimonio igualitario, hay ley de identidad de género. Pasa con el tema de las mujeres, aunque con avances y retrocesos, porque así es la historia de las mujeres, pero por ejemplo el tema de la paridad se ha logrado, digamos, salvar de una u otra manera. Estoy pensando en el último proceso constitucional. ¿Por qué en el caso de los niños y de las personas mayores esto es más difícil, Candy? Primero creo que todo lo que tiene que ver con la niñez en su conjunto, para los gobiernos, para los estados, para las distintas instituciones públicas, en lo declarativo es muy importante. Todos queremos trabajar por la niñez al centro, ¿verdad?, de las políticas públicas y una serie de compromisos que se adquieren en términos políticamente correctos. Sin embargo, llevarlo a cabo es el desafío mayor. Yo pensaba en lo que planteaba Macarena y en verdad tenemos... podría suscribir todos estos hallazgos, ¿verdad? O todos estos temas más sistematizados vinculados al adulto mayor. Exactamente igual pasa con la niñez. La diferencia está quizás en que si bien los niños participan en sus propias organizaciones también, en los centros de estudiantes, en las comunidades, en esos espacios que por lógica podrían ser mucho más accesibles, también hay muchas barreras. Entonces,
socialmente hay barreras hacia los niños, hacia los grupos excluidos. Luego, si miramos a los niños como rango etario de 0 a 18 y miramos al interior de este rango etario, grupos más específicos aún, más marginados están. Niños que pertenecen a pueblos indígenas, niños que están en situación migratoria, extranjeros, niños que son de las comunidades de diversidad sexual, niños en situación de pobreza. ¿Para qué decir adolescentes en justicia juvenil? Alguien que les vaya a preguntar algo es algo muy difícil. Nosotros en ese contexto tratamos de promover y acompañar en la implementación de consultas, pero no es suficiente. Entonces, en definitiva, ¿cuánto de que los niños estén al centro realmente se concreta en términos de la importancia? Tenemos mucho camino que recorrer aún. Y creo que básicamente si uno quisiera buscar una razón como emblemática, yo diría que la más emblemática tiene que ver cómo todos los adultos todavía no somos capaces de ponernos en el lugar de, y decidimos todo por ellos, las leyes, las normativas, etcétera, etcétera. Hoy día en niñez también hay consejos consultivos, que es un avance importante. En algunas instituciones con más pertinencia que en otras. Por ejemplo, el presidente hace un par de semanas atrás inauguró el Consejo Consultivo de la Subsecretaría de la Niñez a propósito de lo que mandata la Ley de Garantía. Es un paso súper relevante, pero hay que dar muchos más. Y en verdad, cuando uno está en esos procesos participativos de niños, la contribución que pueden hacer ellos con su opinión para la implementación de las políticas públicas o soluciones súper prácticas respecto de algunos temas puntuales, de verdad que es un lujo. Entonces, abrirse a mecanismos reales en donde ellos participen desde el inicio, de cómo se organizan esos mecanismos, es algo que debiera ser mucho más promovido y que debiera tener mucha más injerencia que estar llegando siempre al final cuando los niños se identifican con la delincuencia, cuando los niños están en la calle en la protesta, movilizándose, etcétera, etcétera. Hay una serie de otros mecanismos que si se promovieran en serio, sistemáticamente, sería mucho más provechoso para la sociedad en general y para que los niños pudieran ejercer sus derechos con mayor pertinencia. Vamos a seguir hablando de participación de estos grupos, vamos a seguir hablando de inclusión con este panel a la vuelta de la pausa en Democracia. Seguimos conversando en el panel acá en Democracia con Macarena Rojas, directora ejecutiva del Centro UC de Estudios de la Vejez y el Envejecimiento, y con Candy Fabio, que es oficial de protección de UNICEF en Chile. Macarena, ya Candy nos contaba por qué no se logran más avances cuando se trata de los grupos de la niñez. ¿Qué pasa en el caso de las personas mayores? ¿Por qué resulta difícil la organización y la presión para tener logros concretos? Sí, yo solo me quedé pensando, escuchando la última intervención de Candy, que tenemos muchas cosas en común, y yo diría que algo bien fundamental es cambiar la mirada de objeto de protección a sujeto de derecho. Es decir, solemos tener la mirada sobre la infancia, sobre los grupos históricamente excluidos y en particular sobre la vejez, como la mirada desde la política pública como de objeto de protección, es decir, esta persona solo necesita cuidado y eso implica que no tiene opinión, no tiene potencialidad, no tiene capacidad de construir esa política pública. En cambio, cuando transitamos hacia una mirada de un enfoque de derecho, la persona es un activo independiente de la situación en la que esté, porque la vejez tiene muchos crisoles, ¿sí? Tienes desde una persona que es jefe de hogar, está incorporado en el mundo del trabajo, a lo mejor todavía mantiene a los hijos que están en la casa, que sabemos que cada vez más se retrasa la edad de los hijos, y tenemos también la vejez más vulnerable, que es a lo mejor una persona que está envejeciendo en condición de pobreza, que vive muy al justo con los recursos económicos o que tiene una enfermedad muy invalidante, y la vejez tiene todos esos crisoles. O sea, necesitamos generar políticas públicas que apoyen y acompañen cuando eventualmente una persona tenga mayor necesidad, pero que empodere de espacios y haga crecer todas las potenciales que hay en esta etapa de la vida. Uno cuando conversa con las personas mayores, la principal crítica que tienen, que tal vez ahí podemos tener una diferencia con infancia, es que hay todo un camino recorrido y lo que uno quiere no es ir y juntarnos a conversar solamente del tecito, sino que
la mayor demanda es tener un espacio donde ellos entregar esa experiencia. Muchas veces eso puede ser en un voluntariado, en algo comunitario, otros en el trabajo, porque sienten, oye, yo he aprendido tanto de esto que podría formar a trabajadores más jóvenes y sería tanto más fácil. Entonces, ¿cómo como sociedad cambiamos esa mirada de objeto de protección a sujeto de derecho? Es decir, esta persona tiene algo que me aporta a mí, que le aporta a la sociedad, y que es fundamental ocupar esa sabiduría, esa experiencia de vida, que no significa que solo por tener 60 años soy un sabio iluminado, porque todo depende de cómo nosotros nos vayamos desarrollando como personas, y hay encrucijadas en la vida siempre, y a los 60 y más también hay un momento en que uno tiene que, de inflexión, decir, bueno, ¿qué hago con mi vida? Más allá de la identidad asociada a mi rol en la familia o a mi rol en el trabajo y cómo me reinvento. Y ahí hay muchísimas organizaciones de mayores lideradas por ellos e impulsadas por ellos que están haciendo cosas súper entretenidas, cosas muy desafiantes. Y yo diría que en contraposición es como que la sociedad va un paso atrás. Entonces ellos se topan con bastante frustración, que ellos han avanzado en el empoderamiento de decir, bueno, cambiemos la mirada, la vejez tiene varios rostros, cambiemos esta mirada en torno a la edad y hagámosla más realista, porque finalmente todos vamos a llegar hacia allá, y yo creo que todos queremos también tener modelos donde decir, oye, yo de grande me veo así, o de mayor me veo haciendo esto, quiero construir eso para mi vejez. Y la gran frustración es esa, es que la sociedad va 2 pasos más atrás en ese cambio cultural, en esa mirada en torno a la edad, y muchas veces tenemos una mirada mucho más reduccionista que limita o coarta las posibilidades reales de incorporación, de incidencia, y sobre todo porque la vejez, el relato social que hemos construido muchas veces no es un relato atractivo, un relato glamoroso. Cuando uno le pregunta a la sociedad en general, las encuestas, qué imagen tiene de la vejez, y en el top 1 las preocupaciones de la salud, las personas tienen la imagen de que las personas mayores no se pueden valer por sí mismos, tienen la visión puesta solo en el dolor o en las problemáticas asociadas a la vejez, y muchas veces muy sobreestimadas de la realidad. Entonces, si tú esa misma encuesta se la haces a personas sobre 60, 70 años, tienen una respuesta muy distinta, porque al igual que en otras etapas de la vida hay pérdidas y hay ganancias, y a diferencia de cuando a lo mejor eres más joven, también aprendes a mirar con otra ponderación las problemáticas o lo que esperas de la vida en este como se dice a veces, como en esta tercera etapa de mi vida, ¿sí? Claro. Entonces, desde ahí yo diría que son eso, es como la imagen social, el excesivo como imagen negativa que tenemos en la sociedad, y esta mirada más centrada en objeto de protección que en sujeto de derecho. Candy, en el caso de los niños y las niñas, ¿qué formas de participación son efectivas? Es importante relevar que la participación se tiene que dar en todos los ámbitos donde los niños están. Y la primera, como ejercicio, en la toma de decisiones, en la consulta, es en el contexto familiar. Entonces es súper relevante poder siempre promover en esos espacios, pedir la opinión de los niños, considerar la opinión de los niños en la medida en que están en distintas etapas de desarrollo. No voy a preguntar a un niño si quiere comer o no, tiene entre 1 y 5 años, ¿verdad? Hay una alimentación ahí necesaria de hacer, o si quiere ir al médico. Distinto es con los adolescentes. Entonces, en ese contexto hay distintos mecanismos para ir sumando y haciendo que los niños vayan participando, opinando y haciéndose responsables de cómo esa participación o opinión va determinando algunos procesos. Lo mismo en otros espacios ya donde los niños se desenvuelven de manera más autónoma. Uno podría decir que los mecanismos de participación, si uno quisiera generar mecanismos masivos de participación, el mejor espacio en un país como Chile es en el ámbito escolar, pensando que la mayoría de los niños están en educación básica y media. Sin embargo, hoy día también hay un desafío de pensar en aquellos que no están en el sistema, a propósito de estas cifras que se agudizaron con el COVID en la salida de niños del sistema educativo. Entonces, hay desafíos ahí de cómo incorporar mecanismos de participación, de consulta en el ámbito escolar, con distintos instrumentos de acuerdo a la edad de los niños y la etapa de desarrollo que están, pero también pensar en estos otros que están fuera del sistema. Y estos otros que están fuera del sistema están en comunidades.
probablemente conviven con la junta de vecinos o con el club del adulto mayor, que son las cosas que uno conoce a nivel comunitario, y que en general los adultos, que también demandan en esos espacios algunos espacios de toma de decisiones, también ponen una resistencia o una distancia con los niños, con los pequeños porque la revuelven, o con los más adolescentes porque son más, tienen menos cuestiones en común. Creo que hay que promover espacios de participación intergeneracionales. A nivel comunitario, partir por ahí es fundamental, porque en el territorio es donde están los niños, están en probablemente un adulto mayor y un niño quieran hacer defensa de la plaza que está captada por no mantención o uso de espacios delictivos, etcétera, etcétera. Entonces, mecanismos de consulta masiva, los niños en la escuela. Y por instrumento hay una variedad gigantesca en términos de que los niños también tienen sus propios elementos para sentirse representados por. Y ahí el ejercicio cívico que se realiza con menos horas de dedicación, por supuesto, en educación cívica, por ejemplo, que está bastante ausente del currículum nacional. Los niños igual, los adolescentes igual, buscan sus mecanismos de elección y de tener representatividad en otros espacios más formales, pero pensados por adultos. Por lo tanto, también ahí hay que ir abriendo caminos. Interesante. Les quiero agradecer mucho a las dos, Macarena, Candy, por la interesante conversación. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo especial de Democracia. Hasta una próxima edición en CNN Chile.